Muy bien, gracias María Ángeles. De nada, Rosa, de nada. La verdad que, como siempre, es un placer estar aquí en esta librería, que más que libreros nuestros son nuestros amigos, María Ángeles y Vicente, que son muchos años, ¿verdad?, de tanta lucha cultural para fomentar la lectura de la mejor manera posible. Como es citar a autores y a lectores que son amigos, pero vamos, esto es una cadena que una cosa lleva a otra, ¿no? Primero, bueno, ¿por qué estamos aquí? Yo creo que la culpa no fue del cha-cha-cha, como dice la canción, ¿no? La culpa la tiene la Sociedad Científica de Mérida. ¿O no, Rufino? And Company. Bueno, la mayoría sabéis que la Sociedad Científica de Mérida pues es un grupo de amigos, principalmente, de profesionales que se dedican, la inmensa mayoría, a la enseñanza o al mundo de la educación, que tienen una filosofía muy básica, que es preservar entre todos la cultura en su amplio espectro, evidentemente. La cultura no se queda solamente en la pieza de un puzzle, porque entonces el puzzle no estaría completo, siempre faltaría algo, ¿no? Y gracias a esta llamada de la Sociedad Científica de Mérida, estoy yo aquí, aparte de que hace muy poco que me honro en pertenecer a ella. Si me han aceptado, yo encantada. Bueno, estamos aquí... ¿puedo decir una cosa ahora? No, Porque María, para que no se me olvide y por si luego sigues Sí. con el libro. Yo creo que viene a cuento decir, puesto que estás hablando de la sociedad y de que toda esta gente está metida en la cultura, a mí me apetece contaros una cosa muy curiosa. Es que estos dos señores llevan metidos en la cultura toda su vida y tengo el honor de que ellos dos prepararon aquí la primera presentación que se hizo en la librería. Es que yo creo que viene a cuento decirlo, puesto que estáis hablando, ¿no? De esta gente que está metida en la cultura. Sí viene bien decirlo, porque todo en realidad es como una cadeneta, una cosa va encadenándose a otra y es una gran cadena de hermandad la que tenemos toda la gente. Creo que a todos nos une esa hermandad en realidad. Y ahora, bueno, tenemos aquí un libro que es una joyita. Lo decía yo un día en el foro, el libro este es una joyita. Y evidentemente, Antonio, lo es. En el momento que una persona que va a presentar un libro ve el libro por primera vez y ve la portada es lo primero que nos entra por los ojos muchísimas veces. Yo creo que vosotros como libreros sabréis que hay mucha gente que ese primer impacto, ese amor a primera vista, muchísimas veces entra por el diseño de la portada, que te atrae. Pues a mí siempre me gusta mirar la portada antes de mirar la sinopsis de detrás para saber de qué va. Me gusta ver la portada con detalle, porque normalmente una portada dice mucho, es la puerta de entrada de un libro y dice mucho de ese edificio que nos vamos a encontrar detrás. Y a mí me resultó muy curiosa la portada, sin saber de qué iba. Vale, muy bien, Albricias, que me llamó mucho la atención el título, ahora os explico. La novela de todo un pueblo. Y ve de repente a una joven con una melena hermosísima, de espaldas a nosotros, sentada frente a algo ruinoso. Algo ruinoso. ¿Qué será? Parecen los restos de una casa, puede ser incluso un corralón de un pueblo. Es lo primero que te llama la atención. Y dice, ¿por qué esta portada con una joven, valga la redundancia, de espaldas al que mira y sentada en medio de unas ruinas? Y da la sensación, por los hombros y por la manera que tiene de estar sentada, que no es una postura de derrota, ni una postura de pena, ni una postura de tristeza, es de contemplación, pura contemplación. Y eso te llama mucho la atención. Luego le das la vuelta al libro y lees la sinopsis del libro. Y ya sabes, bueno, la materia en la que te vas a meter, en lo que vas a bucear dentro del libro. Lógicamente, una sinopsis son unas líneas que normalmente las escribimos los autores, cuando te dice, oye, dame una pequeña sinopsis de este libro que hay que ponerla en la contraportada y tal, y tú en 2 pinceladas escasas hablas de todo lo que hay en un interior. En un interior, bueno, pero ya vas preparado a saber qué puedes encontrarte dentro.
tenemos aquí el autor No he dado muy muchas callado. pistas tampoco, ¿eh? No, genial, genial, es que no puedes dar... Dicho sin decir. Exactamente, no puedes dar, te haces, digamos que te suena una campana, pero tienes que averiguar dónde está el campanario. Está clarísimo, ¿no? Bueno, empecemos por el título. Cuando yo leí el título de Albricias, rápidamente, aún sabiendo lo que significaba Albricias, Albricias, imaginaros que además Albricias es como una intervención muy medieval, o muy... nadie decimos ahora, Albricias, me ha tocado la lotería. Pues no, evidentemente, ¿no? Bueno, el concepto que yo la acepción que yo tenía de albricia, digo, a lo mejor no me vale. Me voy al diccionario, que en el diccionario está todo. Y vi las distintas acepciones, los distintos significados que tenía albricias. Y digo, bueno, muy bonito, pero ahora, ¿por qué el autor ha puesto albricias? ¿A ver? Lo explicará. A ver, claro, a ver, padre, ¿por qué ha bautizado a tu hijo? Bueno, a ver, la palabra albricia se supone que es una palabra moribunda, pero parece que se está recuperando, ¿eh? Parece que está resucitando, porque no hace mucho un artículo de Sabater, después de las elecciones francesas, iniciaba el artículo con albricias. Y digo, vaya, ya me ha copiado. Entonces, la palabra de albricias es una palabra que de origen medieval, es árabe, y da a entender pues esa alegría, ese premio que se da, ese regalo que se da, el primer mensajero que da una buena noticia. Entonces la idea era jugar con esa idea de regalo, de alegría, con el nombre del supuesto pueblo. Sí, 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 efectivamente, sí. Bueno, la voz narradora, la voz cantante, es femenina, es una niña. Y es curioso porque a la mayoría de los autores, cuando conciben su pensamiento, el escribir una novela corta, una novela larga, da igual, tiene que pergeñar una serie de personajes, tiene que hacer nacer a una serie de personajes, porque aunque a ti te esté pululando una historia por dentro, necesitamos alguien o alguienes, que no me oiga ningún lingüista decir alguienes, que tiene que trasladar la historia. El hacer crear esos personajes no es fácil, Antonio, porque además tú aquí tienes, la voz narradora es una niña que lo hace magníficamente con una panorámica, una visual maravillosa de lo que se va a relatar en Albricias, pero es que es una novela como una colmena, como una pequeña colmena. Esas novelas coral, esta es una novela pseudo-coral prácticamente. Hay un montón de personajes. Tienes aquí, digamos que los pilares centrales de la novela, aparte de la voz narradora, son los abuelos, que no tienen nombre. La abuela, los abuelos, no le diste nombre a los abuelos. Y otros personajes, que son un montón de tíos, todos tienen nombre. Porque tenemos aquí un enjambre de tíos. Y digo un enjambre, que es una palabra que viene muy bien a lo que también hay dentro de la novela. ¿Cómo ideaste todos esos personajes para esa trama interior de la novela? Bueno, vamos a ver. No puse nombre a los abuelos porque los abuelos pueden ser cualquiera. Y la idea es, o la aspiración al menos, que yo creo que debemos tener todos, es llegar a ser abuelo. Yo espero ser abuelo también. Entonces, ¿para qué voy a poner el nombre de un abuelo? Para que no se identifique más que esa persona. Entonces, tíos sí, a tíos les puse nombres que tampoco dicen gran cosa. Pero a los abuelos no, porque, hombre, era una especie de símbolo. Para que cualquiera se identifique. Y los que algún día seamos abuelos, pues diremos, pues mira, yo soy como el abuelo, o mi mujer es como la abuela. Sí, sí, sí. La verdad es que es una novela muy familiar, muy familiar. Sí. Hay una cosa que no has dicho todavía, lo puedo decir. Hay muchos tíos, pero no hay padres. Sí, efectivamente. Eso me lo dijo una... Es que no hay padre. Está la narradora, los abuelos, los tíos, una prima, una tía puri, tal, pero ni el padre ni la madre. Entonces, digamos, como es una familia que, bueno, que tiene los pilares de los abuelos y tiene, digamos, los puntales de los tíos, pero los padres, efectivamente, son dos personajes, pero que tampoco se echan en falta. No, algunos será, pero no aparecen los padres. No aparece, efectivamente. Y una cosa muy curiosa también, aparte de cuando ya hemos creado a los personajes, es el lenguaje. Los personajes se comunican, tienen que hablar,
para transmitir algo. La voz narradora nos va a ir metiendo, digamos, en la historia, que ahora hablaremos de esa voz narradora y de esa manera de hacer el entramado de la novela, ¿no? Pero los personajes tienen que hablar, tienen que comunicarse, comunicarnos. Y es curiosísimo porque tiene un tratamiento, juega mucho con el lenguaje, tiene un tratamiento muy peculiar del lenguaje. Evidentemente los abuelos tienen el lenguaje de abuelos, le encantan los refranes, como dice la abuela, ¿no? Los refranes. Y es curioso porque cuando tú inicias un refrán, haciendo como diría la abuela, es curioso porque es como te lleva prácticamente a nuestra infancia, a nuestra niñez, porque todos nuestros abuelos son así, a base de palabras peculiares de su manera de hablar y de esos refranes que te van introduciendo en lo que es la sabiduría popular de la historia que vas contando. Y él dice que los abuelos además son muy riñones, que riñen muchísimo, riñen mucho. Hay cosas muy peculiares. Ese lenguaje que tan sabiamente has sabido tú entramar en la novela, háblanos. Bueno, la historia, bueno, cualquier libro se puede leer lo que es la trama, la narración que aparece, las aventuras, acciones y demás, pero también hay una parte importantísima en los libros, o debiera haber, que es la del propio lenguaje. Y aquí, bueno, pues he hecho un poco de profesor. Yo soy profesor de lengua y literatura, entonces pues el hecho de que la narradora sea una niña me ha dado la absoluta libertad para escribir como me diera la gana. Entonces he jugado con el lenguaje todo lo que he querido. Y lo de los refranes, bueno, viene a cuento por una base imprescindible en el libro. Y era hacer un homenaje a los orígenes de la literatura. Los orígenes de la literatura es la literatura oral. Y dentro de la literatura oral pues están los refranes, los dichos, los cuentecillos, etcétera, etcétera. Y en mi casa yo siempre he oído refranes. Entonces, como mis referencias son de familia muy refranera, pues he aprovechado para meter refranes, que a algunos les doy la vuelta también, sí, pero bueno, sí, pero he utilizado muchos refranes que venían un poco a cuento y sobre todo por la carga de enseñanza que tienen. Sí, a mí me ha gustado mucho porque además hace un juego bastante juguetón con el lenguaje. Entonces encontrarte de repente una cocina de gas, no sabemos si butano o futano, pues la verdad que cuando estás ahí metida en la narración de cómo va desarrollándose la historia y tal, y de repente te encuentras si la cocina es de gas, es de butano o futano, y te hace mucha gracia. O por ejemplo, tras limpiarla, está hablando de una linde que está limpiando, que tras limpiarla a fuego y calabozo. A fuego y calabozo. Me pareció muy curioso. Son de esas curiosidades que bueno, y nosotros jugábamos con el serrín y serrán de las virutas. Es que además como es juguetón, sonoro, serrín, serrán, como si fuera una canción infantil. O sea que hay muchos arpegios aquí en el libro metido por la manera de jugar con el lenguaje. Y tengo que deciros a vosotros que seréis futuros lectores ya mismo del libro, que se lee muy rápidamente, que vais a encontrar unos sabores de la lengua extraordinarios. Una manera de narrar, como él ha dicho, es como decía Octavio Paz, que él escribía como hablaba, y tú perfectamente has escrito como tu visión tanto de ciudadano como de nieto, como de tal, como escritor, has escrito como te ha dado la gana. De hecho, más adelante vamos a hablar de una estupenda teoría literaria que tienes en el libro, ¿eh? Eso es que quiero ir paso a paso. O referencias como Yo soy Pedro, hay muchísimas referencias. Esta es bíblica, yo soy Pedro y sobre estas piedras voy a edificar mi casa, porque en realidad la novela de lo que se trata es de levantar de unas ruinas una casa
que va a albergar a toda una familia. Pero es una construcción tan peculiar, una manera tan peculiar, que te diviertes diciendo, pero vamos a ver, están construyendo, ¿qué están haciendo? Una casa que yo creo que no se daban prisa por construir la casa porque se lo estaban pasando pipa. Claro. ¿Y cómo te nació a ti esa idea? A ver, la idea de la casa es bien sencilla. Cualquiera que tengáis una casa en el pueblo la habéis tenido que reconstruir, ¿no? Porque habrá quedado medio abandonada, medio caída. Y la mayoría de vosotros, de pequeños, seguro que habéis hecho casetas, ¿no? Habéis ido moviendo, llevando tablas, plásticos, maderas y habéis construido con fragmentos que hubiese, con elementos de derribo. Entonces, esa era la idea. Entonces, cómo vas reconstruyendo algo que está caído y con un proyecto. Con un proyecto muy peculiar, repito, una manera muy, muy peculiar, porque además os decía que es una novela coral, un poco colmena, por todos estos tíos y todos estos personajes que están ahí levantando piedras y apuntalando y haciendo otra serie de mogollón de cosas, incluso asando esos choricitos, que vamos, que es una cosa del tío Federico, esa barbacoa que está con esos choricinos, de verdad es una cosa. Y fijaros hasta qué punto es una labor de todos, es un levantar de todos, que ¿a qué os suena esto? Con esto y juntando todas las manos, los pequeños sus pequeñas manos y los grandes sus grandes manos, para hacer una muralla. Exactamente, entonces hay cantidad de referencias que te mandan a otros niveles de tu memoria, de cosas que ¿cuántos de nosotros no hemos cantado a grito pelado esa canción? Y que es construir, y aquí está en el construir, y además en el construir todos juntos. Sí, ¿no? A ver, a lo largo de toda la... Claro, es que es una novela, por eso digo que es muy difícil explicarlo, ¿no? Porque es una novela que es como si tuviese, como el hojaldre, ¿no? Que tiene varias capas. Entonces, se puede ir leyendo en una capa más superficial, otra más profunda, otra más profunda, otra más profunda, y son toda una serie de capas que se van construyendo. Entonces, claro, una de ellas era las referencias literarias que hay muchas. Y claro, si uno tiene más conocimiento de literatura, las descubre, y quien no, pues se le pasan desapercibidas. En una segunda lectura, pues a lo mejor ya descubre alguna más, y en una tercera, pues a lo mejor alguna más. Están esas referencias, que también más adelante hablaremos de algunas otras, a mí me ha gustado muchísimo porque las llegas a poner en un punto de la narración que te sorprende y tú ibas levantando la piedra, no sé qué tal, deslindando y tal, y de repente te encuentras esa referencia y digamos que te hace como un kick-cut, ¿no? Mental. Y te gusta porque claro que te das cuenta, evidentemente los que conocemos la literatura y tal, te das cuenta de esas pinceladas clásicas y tanto de canciones de siempre, de otras partes de la literatura, incluso más adelante del diálogo de la lengua de Valdés, o sea que imaginaros, ¿no? Y esos pequeños paréntesis en esa narración, pues te dan como un respiro mental para continuarla, para reponerte un poco en lo que va sucediendo en la historia y continuarla con otro ahínco. Y además el libro, yo he aprendido muchísimo con este libro, porque hay cantidad de cosas del mundo de la construcción y del mundo de las herramientas que algunas conoce y otras no, y como lo detalla tan magníficamente, parece que nos está dando unas clases de aprendizaje de construir. Madre mía, menudo, cuando dice, lo primero que hay que hacer es ordenar la herramienta. Lógico, porque si van a empezar a hacer algo tan tremendo como es levantar una casa, no de su cimiento, de su ruina, la herramienta es fundamental, aunque la herramienta de las manos tenía un mogollón de manos. Sí. Pero, y esta manera de agrupar los utensilios cronológicamente según la época de aparición e invención, es genial. Genial. De verdad, a mí me ha encantado. Me ha encantado. Es que si no hubiera sido el libro mío, te lo hubiera quitado. Porque es que hay muchísimas cosas aquí que
que verdaderamente la sierra de cocina, los martillos, los cepillos, la paleta del vinil y la brocha de pintura, que te las vas imaginando y dices, esta la conozco, esta no la conozco, esta me la imagino y tal. Y es una, no sé, a mí me ha gustado mucho porque en fin, como decía el abuelo, poco a poco va la vieja hilando el copo. Ahí tenemos, y me refiero a que con tanta herramienta, con tantas manos, con tanto ímpetu de la familia y con tantas ganas de levantar esas piedras del suelo y querer tener una casita, eso, a ver, es una gozada, autor. Díganos. Bueno, cuando me dijo Iñaki de presentar el libro aquí, gracias a la Asociación Cultural de Mérida, yo estaba pensando, bueno, pues de qué voy a hablar en esta presentación, porque ya he hecho varias presentaciones y en cada presentación he hablado de distintas cosas, no solo repetirme, hasta ahora. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer en esta presentación de aquí de Mérida, como homenaje también a Mérida, que es casi mi segunda ciudad, era explicaros que la composición de esta novela tiene o arranca de todas las lecturas que yo he tenido y tengo, muchas casi medio olvidadas, a todos los clásicos latinos. Entonces, claro, si tú coges Hesíodo, los trabajos y los días, te explica cómo hay que arar, cómo hay que sembrar, cómo hay que hacer esto. Entonces eso, que lo tenía medio olvidado, digo, pues mira, voy a explicar cómo se hace esto de construir, de arar. Entonces, de Hesíodo cogía esto. De Ulises, coño, pues en verdad, me cojo los viajes de Ulises para un relato de viajes. Los diálogos, los personajes hablan mucho, ¿eh? Es una cosa que últimamente en las novelas se abandona mucho, los diálogos, y eso da mucha belleza. Entonces yo me acordaba incluso de los diálogos de Platón, digo, si es que es teatro, el diálogo de Platón es puro teatro, aparte de otros autores es teatro verdaderamente, pero los diálogos de Platón, por ejemplo, que se he leído ya unos cuantos. Bueno, pues todas esas referencias son las que me han ido nutriendo para ir componiendo el libro. Por eso lo del carácter didáctico, la literatura tradicional, popular, es tremendamente didáctica, te enseña a construir, te enseña saberes para la vida con los refranes, te enseña cómo manejarte en la vida a través de cuentecillos, por eso hay bastantes cuentecillos, bastantes historietas, como se fuese también la estructura de Serezade, ¿no? De un cuento dentro de otro cuento, un narrador dentro de otro narrador que aparece otro personaje. Entonces toda esa amalgama de literatura clásica lo que pretendía era utilizarla precisamente para crear una obra original. Y para crear una obra original tienes que ir a los orígenes. Entonces los orígenes eran los orígenes de la literatura clásica. Sí, efectivamente. Es cierto que ahí ha hecho un poco de Serezade, porque entre los abuelos y otra serie de personajes se cuentan muchísimas historias. Y además historias que van como unas metidas en otra, o sea, van una historia tras otra historia, tras otra historia. Entonces va creando un clímax cada vez más alto de lo que es el ser historiador, que un escritor que narra una historia va intercalando otra serie de historias que los personajes se convierten a la vez, son autores, narradores, y es una sensación muy, muy bonita. A mí eso me ha gustado mucho y tengo más adelante aquí señalados varios para que hablemos. Verá, una cosa muy curiosa. En este tratamiento del lenguaje que tiene Antonio, hay aquí, empieza un capítulo que dice: la huerta según reza en las escrituras notariales, según reza. Pues da la casualidad que esta tarde en mi casa con mi madre, buscando una serie de cosas, de papeleo, ¿qué tal? Encuentra mi madre un papel y me dice: a ver, dime qué reza en ese papel. O sea que nuestra gente mayor todavía sigue diciendo qué reza en ese papel o qué reza. Es que es el lenguaje de nuestros mayores, es nuestro lenguaje también. Y pienso que está muy bien, muy bien. Esto no es como una misión rescate del lenguaje, ni muchísimo menos. Es que pienso que son palabras que deberían permanecer en nuestro vocabulario, en nuestro conocimiento, porque eso es cultura, transmite la cultura de nuestros mayores, ¿eh?
por qué que reza? Está muy claro, porque antes los papeles que prácticamente había eran los sermones de las iglesias, lo que se rezaba en las iglesias, que era lo único que se leía. Entonces, de ahí que todavía que reza en ese libro, que reza en esta carta que me han enviado. Y cuando él decía de rescatar todos esos clásicos y tal, que ha estado hablando, me gustó muchísimo encontrar la palabra agrimensura, el agrimensor. Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos cuál es el agrimensor más famoso de la historia de la literatura? El agrimensor del castillo de Kafka. Entonces, a mí leer la palabra agrimensura, que es extrañamente rara, encontrártela en una novela, en una redacción, agrimensor. Y esa palabra me encantó, porque además es una palabra muy sonora, el agrimensor. Además de todo lo que hemos dicho que arrastra detrás de la cultura literaria que conocemos. Bueno, la verdad es que como está esa casa está en un pueblo abandonado, en medio de la campa, como dice él, encontramos una cosa que a mí me ha encantado encontrar en el libro porque me trae a mi niñez las colmenas y las abejas. Otra vez referencia clásica, ¿no? Referencia clásica, efectivamente. Háblanos, ¿por qué? Porque no solamente habla en un capítulo muy cercano al principio de las colmenas y las abejas, sino que más adelante incluso nos vuelve otra vez a las colmenas y a las abejas y ya de una manera muy detallada, ¿no? La miel, el hidromiel, el arrope, todo eso que también es parte de nuestra infancia totalmente. Y además que en tu familia ha habido colmeneros, aparte de esa resonancia que tú dices, lógicamente clásica, o es que a ti te encanta el mundo de las abejas o de las colmenas porque es que lo ha hecho perfecto. Quien no sepa cómo funciona una colmena, cómo se ahuman las abejas para que se pueda sacar, lo has explicado perfectamente. Y eso me ha gustado muchísimo. Fijaros en un libro tan pequeño, cuánto hay para aprender. Sí. Bueno, el recuerdo que yo tenía era el de mi madre, que tenía colmenas en el pueblo, especialmente. Y vamos, explicaba cómo se sacaba y demás. Luego, bueno, actualmente pues conozco gente y sí que he participado. De hecho, hace poco he estado viendo la famosa avispa asiática, cómo se llevaba a las abejas. Sí, que por allí hay bastantes. Sí. Entonces sí, eso es un conocimiento que tengo. Sí. Además, o por lo menos lo he visto, no he participado. No, pero un conocimiento exhaustivo y además, como lo explica, él decía antes que el libro es muy didáctico. Y efectivamente, porque la manera que tiene de explicar el mundo de la colmena y de la abeja es muy didáctico totalmente. Entonces, lo ha hecho con tanta sabiduría que tú estás trasladando al lector perfectamente allí en medio del campo, donde está tu abuela enfrascada con las abejas, y el famoso lagarto, que es la historia preciosa. La historia del lagarto también es que tiene mucha reminiscencia. Claro, las fábulas, es que son las fábulas bueno, no son las de Esopo exactamente, pero bueno, es utilizar las fábulas clásicas también, en que aparecen animales, para introducirlos también. No es el único animal que aparece. No es el único animal, exactamente. Alguno más. Hombre, no podemos desgranaros mucho el libro porque tenéis que leerlo, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y además lo acabaríamos porque, repito, que es un libro pequeño, pero tiene... Denso, está condensado. Está condensado. Entonces, otra cosa que os va a encantar cuando lo leáis es que además hay un aroma culinario. Además de esos famosos choricitos que prepara tu tío aquí en la barbacoa y en la chimenea y tal, hay mucho aroma culinario. Y bueno, la miel, el arrope también, evidentemente, ¿no? Como es lógico. Pero esos cafés de puchero, porque aquí habla de un café de puchero tradicional, como hacíamos antes, lo he visto hacer a mi abuelo Guillermo, claro, tal. Y habla del pote de hierro que está con ese cocido de garbanzo, que vamos, que las glándulas... y hay muchísimo, porque tanto los choricillos, las morcillas, los potes de garbanzo... Exactamente. También ha sabido, trabajaban, pero comían muy bien.
Sí, alguno comía más que trabajaba. Como en toda familia, todos se han hecho de paso, que los hay que les Sí. va más la cocina que el trabajo. Hasta el punto que la narración de esa construcción, que parece que no para, pero sí que para, porque se entretienen en muchas cosas, me hace mucha gracia cuando dice, y al 5.º año la casa todavía estaba a medias. 5 años yendo a la casa para levantar la casa, y en 5 años la casa a medias todavía. A ver, ¿qué pasaba ahí, en esa familia? Siempre tenían de más. Unos cocinando, otros haciendo otras cosas. La idea es que el objetivo ese, un poco no terminarlo, ¿no? Porque si lo terminas, se acabó. Sí, Entonces, claro, la novela se va construyendo a medida que se va construyendo la casa. Entonces, por eso tenía que alargarlo, ¿no? Digo, es que si acabo la casa pronto, acabo la novela. No, pero muy bien, porque la verdad tú estás viendo cómo están interesadísimos, que van los fines de semana y están muy interesados en levantar esa casa, pero al mismo tiempo tienen lo que decía el abuelo, no nos pagaba laboral. No nos pagaba laboral porque entre el trabajo y el disfrute del campo era una balanza que no sabía si trabajaban más en la casa o disfrutaban del campo y todo lo que les entretenía en el campo. Es que claro, esa es la idea. Bueno, como veis, el tema que se está tratando es el del locus ameni, ¿no? El lugar agradable donde se va de fines de semana, en fin, entonces claro, es tan agradable que cuesta pues, a trabajar para seguir haciendo la casa, ¿no? Porque hay muchos entretenimientos. No hay televisión en la novela, Ni ordenador, ni tablet, ni nada de eso. Bueno, el móvil hay, pero había un problema de cobertura. Que creo que conoceréis, cuando vais al pueblo, hay un problema de cobertura, pero bueno. Sí. Efectivamente, entonces es un paseo continuo por el campo descubriéndonos cantidad de sensaciones y sobre todo a veces en ese lugar idílico también hay alguna pincelada negra, como es por ejemplo cuando hablas de la guerra. Sí, a ver, tenía que dar gusto a todos, ¿no? Al que le guste la novela negra, porque esta novela ni es histórica, ni es novela negra, ni es novela de aventura, ni es novela de viaje, no es nada de eso, pero contiene ingredientes de todos ellos. Entonces sí, que hay un relato que es negro, que hay una muerte, un asesinato, y luego está la parte de la guerra que yo no sé si es trágica, si es medio humor negro, si es... no lo sé. Porque claro, la historia es que según la obra, en la guerra el pueblo estaba en el medio. Entonces los que tiraban de un lado y de otro, pues no tenía fuerza la munición y caían en el medio. O sea, caían en el pueblo. Sí, no, pero está muy bien narrado el porqué. Ya os repito que yendo una parte de la familia, disfrutando de esa maravilla del paisaje y de tal y cual, se llega a ese punto del campo en que rompe un momento la armonía, porque empiezan a hablar del tema, están constantemente, además descubriendo unas bayonetas que luego sirven para asar chorizo, o sea que imaginaros cómo rompe un poco la tragedia esa, no eres trivial en ese sentido, pero rompe un poco lo que podía ser un punto muy negro en una narración tan idílica, de tanto paraíso y tanto paisaje, porque la verdad es que se lo están pasando muy bien, pero tú lo retratas inmediatamente, haces constancia porque sí, me parece muy bien que hiciera constancia de que pasó ese punto negro, pero al mismo tiempo lo usas para seguir adelante y para jugar. A mí me hizo mucha gracia eso, que las bayonetas, que eran las de los fusiles de la guerra, sirvieran para asar chorizo. Que una granada que se encuentra resulta que parecía una granada de pacotilla. Todo eso, ¿cómo ese ingenio tan estupendo? A ver, la idea era... a ver, hay muchísimo escrito sobre la guerra civil, muchísimo. Entonces, claro, la idea era, bueno, ¿cómo escribo o qué escribo yo de la guerra sin estar ya que si buenos, malos, vencedores, vencidos? Que los hay, por supuesto, en toda guerra hay vencedores y vencidos.
Y aquí, claro, se da la circunstancia de que lo que quería era simbolizar eso, que el pueblo queda en medio de la guerra, entonces los que tiran de un sitio y los que tiran de otro caen en la munición y caen los tiros al pueblo, ¿no? Que se supone que pues es parte también de la decadencia de ese pueblo. Pero no quería tampoco cargar tintas, ¿no? Con la guerra, es una cosa que bueno, que no hay que olvidarla, pero tampoco hay que estar escarbando ahí y seguir. Esa era la idea, Sí, no, y la verdad que está muy bien logrado, por eso, por lo que os digo, que hace como una balanza para no romper ese idilio por el que nos está llevando a través de esa peculiar familia, evidentemente, porque hay que reconocer que es una familia muy peculiar y que la gente que aparece por allí también es igualmente de peculiar, porque eso de que haya un cazador que no cace, te hace también muchísima gracia, porque están como en un paraíso ecológico y de repente ves que aparece un cazador y dice, me caché en la mano, ¿por qué aparece un cazador? Si esto es un mundo idílico, ¿no? Pero resulta que nos encanta que luego el cazador no caza. Bueno, ese juego... Esa es una, de lo que es la literatura tradicional, popular. Es un homenaje, por decirlo de alguna manera, a la literatura infantil, los cuentos infantiles, el que aparece el cazador y demás, que es un tipo de literatura que a mí me encanta, y lo que quería era pues aprovechar y meterlo de alguna manera. Entonces digo, bueno, pues lo meto aquí como un cazador que no cace, que es un poco contrasentido, porque como les dicen, y normalmente que sí, que hay mucha caza, pero claro, si va un cazador, será que huelen la pólvora y no van. Entonces, pues seguro que si ese cazador deja la escopeta, vería un montón de... no caza ya, ¿no? Serían animales. Pero sí, es un homenaje a esa literatura infantil, igual que el paseo en el bosque, ¿no? La idea del bosque es otro homenaje a los cuentos tradicionales, a los cuentos infantiles. Está muy bien, la verdad. A mí también me sorprendió mucho que hasta incluso el perro del cazador pasaba de cazar y pasaba de irse con el cazador. Sí que te recuerda eso a los cuentos totalmente. Es como una historieta. Ahí ha introducido también una historieta, porque en realidad el cazador podía no haber llegado, pero el haber introducido esa historieta ahí, pues la verdad es que también te libera un poco también del seguir la narración, porque ese puntito de humor pues te hace gracia, evidentemente. Y luego, bueno, tiene un capítulo, imaginaros el título, Diálogo de la lengua. Cuando tú lees Diálogo de la lengua, te preguntas, pues, ¿no será el diálogo de la lengua del famosísimo Valdés? Y luego empiezas a leer el capítulo y ahí, precisamente, en este capítulo de la novela, la novela o del conjunto del relato, es donde él hace una auténtica teoría literaria. Ahí está toda tu teoría literaria. Bueno, pues cogido de los clásicos, que tampoco he inventado nada, A ver, pero eso es lo mismo que... Es otra referencia a la cultura clásica grecolatina, ¿no? Los géneros, la manera de escribir, de componer, de juntar palabras. Entonces, bueno, pues ahí está. Sí, en parte se puede decir que sí, que es lo que me ha guiado a escribir, o lo que reflejo luego a lo largo del libro. No, es que das unas teorías que verdaderamente a mí me han encantado. Aunque tú dices aquí que bueno, que los profesores de lengua son docentes quisquillosos con la lengua. Y si sienten cualquier fallo del lenguaje, como si se tratara de una llaga o un grano en la lengua, lo tratan. Imaginaros. ¿Sí? Pero él juega perfectamente de una manera, es muy juguetón con el lenguaje. Entonces, entre esa manera de jugar con el lenguaje, de perpetuar un lenguaje que puede ser un poco arcaico en algunos momentos, de incluso inventar palabras que le dan otra salsa al lenguaje, porque inventa muchísimas palabras que son divertidísimas. Digamos que ahí lo que está haciendo es la potestad que tiene un escritor. El escritor es un inventor, en realidad. Inventa una historia, como lógico, la crea, la recrea, inventa también determinado lenguaje y además aquí lo pone. Incluso él dice que hay que insinuar cuando se escribe más que enseñar, porque
con esas referencias que hace a los clásicos, a las cancioncillas, a los cuentos infantiles, a esas historias de Sherezade una detrás de otra, ¿no? Tú lo que haces es efectivamente, vas insinuando muchísimas cosas. Nos has enseñado lo que es, digamos, algo más tangible, como son las herramientas, la manera de construir, cómo es el campo. A mí no se me ocurre decir en un campo, estoy al lado de un acantilado. Digo un acantilado cuando estoy en el mar y he llegado al acantilado, ¿no? Si estoy en un campo y llego a ese corte tan tremendo, digo, estoy en un precipicio. Que luego tú juegas también con eso. Pero al principio te llama muchísimo la atención el movimiento tan juguetón que hace con el lenguaje. Dice, es como si el escrito quedara ataraceado que no taraceado. Juegas, tiene muchísimo juego. Incluso nos habla de los problemas con la H. Madre mía, ¿para qué se va a poner, como decíamos nosotros cuando niños, ¿para qué se va a poner la H si no suena? Imaginaros todo aquello porque no aprendíamos no aprendíamos la ortografía, entonces nos fastidiaba tener que poner esto con H. Si no suena, ¿para qué tengo que poner la H? Y juega mucho, y además hay una cosa que tengo muy subrayada que me encantó, me gustó mucho Antonio, dice, la ortografía es el vestido de la palabra. Si la H no suena, además como si no se viera, es como transparente, ¿no? Pero hay que ponerle ese vestido, ¿no? Y tú juegas muchísimo con las palabras, te ha sido muy fácil. Sí, la verdad que tengo esa facilidad, ¿eh? Eso es lo que tengo que decir. O sea, que me pongo a escribir y una palabra me lleva a otra y entonces aparece ahí la paranomasia, la homonimia, cualquier tipo de derivación, en fin, una palabra me lleva a otra. Es como las cerezas, que coges una y se te van colgando otras, pues igual. Exactamente. A veces tengo que refrenarme, ¿eh? No, pero está muy bien. Me ha encantado, por ejemplo, una cantina. ¿Una cantina? A ver, una cantina. Un lugar donde se practica el canto. Te tienes que reír cuando estás leyendo, te tienes que reír porque el capítulo, que es una auténtica teoría literaria, entre lo cierto que pone aquí y su creación como autor, que está muy bien casado, la verdad, te ríes y te diviertes. Y cuando dice una cosa con certeza, lógicamente captas la certeza y la haces tuya. Pero cuando luego pasa al chiste y a la broma, el ratón no es un rato largo. Pues te ríes porque digamos que Antonio en toda la novela nos está acostumbrando a ponernos esos kick-cat de vez en cuando en medio de la narración que gusta porque además respiras otro aire, otro aroma. Y la verdad es que yo te alabo la manera de esta auténtica teoría literaria. Yo pienso que la deberíais llevar a los institutos, ¿eh? Hay que verlo de lengua. Porque vamos. Bueno, y una palabra que hacía milenios que no la escuchaba, ni la encontraba escrita, menos, evidentemente, que me ha encantado, porque es una palabra para mí muy infantil, muy mía, infantil. La roña de las rodillas. ¿Cuántas veces nuestra madre, nuestra abuela, o piensa la roña que tienes en las rodillas, la roña que tienes en los codos, y venga, la roña? Por favor, eso es una palabra que a mí ya me has conquistado, ¿eh? Palabra del año, hay que nombrarla. Porque es... Esto, vamos, la verdad, bueno, genial. Y otro capítulo, ya que está casi en los finales, que me ha gustado muchísimo, es la escuela rural. La escuela rural es un capítulo entrañable, cuando lo leáis. Porque digamos que la maestra es precisamente la abuela. La abuela es la gran recolectora de todo, porque tiene una sabiduría popular que, como además están en el campo, son saberes, esos saberes populares es como si estuvieran en una escuela rural. Pues tú has tenido que tener una abuela tal como así, Antonio. Hombre, es que encontrar abuelas de este tipo es fácil, ¿eh? Todavía. Sí, Sí, por todavía. fortuna. Ya... Entonces tú has tomado... Claro.
una referencia extraordinaria en este personaje, en tu abuela. O en una abuela cercana, muy conocida y tal. Sí, sí. Bueno, la idea de la escuela rural, que es un juego de palabras también, no sé si lo habréis notado, porque no es que sea una escuela rural, porque ya la novela dice que allí no hubo escuela nunca. La idea es que el campo es una escuela. El campo y el pueblo es una escuela. Entonces, en cualquier rincón, en cualquier lugar, hay un aprendizaje de cualquier cosa. Plantas, animales, el abono. Es una cosa que me gustó muchísimo ponerle, de joder, es la primera novela en la que aparece tanto abono. Sí, sí. Lo del abono es increíble. Sí, es una cosa que dije, mira, voy a meter aquí, va a abonar bien la novela. Lo del abono es increíble porque de esa manera que tiene de enseñarnos las cosas paso a paso, que te las queda perfectamente, os aseguro que cuando leáis este capítulo y tal, que habla del abono, que hay todo tipo de abono, todo tipo de mierdillas incluidas, y además para qué sirve cada una, qué abona, qué sale esplendoroso. Eso pues sí que me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho por una razón, porque puede ser algo escatológico en una narración. Y ahí queda estupendamente. Queda literario. Queda literario. Literaturiza la mierda. A ver, ese conocimiento tan exhaustivo, ¿de dónde te viene? Es que allí en el pueblo todo el mundo te lo dice, lo del tiempo de estiércol, que es bueno para una cosa, para otra. Sí, pero es curioso porque a alguien en el pueblo le pueden decir 70.000 cosas, pero si tú no sabes captar eso que te han dicho, que son un montón de ingredientes, y luego no sabes, en el proceso creativo, no sabes ponerlo, la verdad que está estupendamente, ¿eh? Yo le alabo, diréis lo que le alaba a la novela, es que me ha encantado, porque si no, le preguntaría de otra manera, un poco menos efusiva, pero sobre todo María Ángeles me conoce, sabe que cuando me entusiasma algo, me entusiasma y me ha entusiasmado. De verdad, mira, una cosa que me ha encantado, que la vida sea el armazón de la literatura. ¿Cuántos autores, cuántos escritores, la verdad, quieren o quisieran que la vida fuera o fuese el armazón precisamente de la literatura? Muchas veces se dice, y no sé si te pasará a ti, Antonio, que a veces es difícil separar la vida real de un autor de su vida literaria. ¿Tú qué opinas de eso? Después de este pedazo de teoría que nos has contado. Bueno, esto no estaba preparado, ¿eh? Aprovecho lo que me dices sobre esto. Os voy a citar leyendo una obra de Francisco Rodríguez Adrados. Es una historia que es el río de la literatura. Habla de la literatura, la trayectoria y demás. Y hablando de la novela hay una cosa que me encantó y viene muy bien, y ahora lo explico porque dice: en cierto modo, ya digo, elementos de novela los hay en casi todo, en la épica, en nuestra vida de todos los días, hasta en la más mostrenca y aburrida. Basta saber verla, encontrarla. Ese es el arte. Bueno, pues efectivamente, lo que hago es, o lo que he hecho aquí es aprovechar la vida y la realidad, verla a lo mejor con otros ojos más infantiles, como la narradora, y todo eso, si se puede utilizar la metáfora de la Thermomix, le turno la Thermomix, ¿no? Y sale esto. O sea, si os dais cuenta, o sea, literatura hay en absolutamente todos los momentos de nuestra vida, en todos los aspectos, todos los rincones. Es increíble, es increíble. Solamente es verla. Y esa es la idea. No podía utilizar otro tipo de personajes que no conozco, ¿no? Médicos, abogados, informáticos, es una profesión muy de moda ahora y demás. Pues no. Yo lo que hice fue utilizar pues referencias, pues esos abuelos que son medio analfabetos o semi-analfabetos, que aparentemente no tienen mucho que enseñar, pero enseñan muchísimo. Y luego los tíos, no se sabe a qué se dedica cada uno, ni importa, no hace falta. Porque eso es lo menos importante, lo importante es todo lo que va a sugerir la historia, la vivencia, y son cosas muy humildes. El asunto es, bueno, pues encontrar ahí el arte y el cocinero. Y bueno, pues la receta es este libro. Sí, sí. La verdad es que es un libro aparentemente sencillo, Antonio. Sí, sí. Aparentemente sencillo. Sí, sí, sí.
porque te lo has trabajado muchísimo, con todas esas, como hemos dicho, con todas esas referencias literarias, del saber popular, del campo, del mundo de las abejas, de los abonos, de cantidad, las herramientas, no sé, es muchísimo. Entonces, no es un libro sencillo, ni para escribirlo. No creo que te haya sido muy sencillo para escribirlo, en el sentido de que lo has tenido que elaborar, como es lógico, es una buena, magnífica creación, pero ensartar todos esos elementos, y además muy bien, como te he explicado, porque empezando por el lenguaje, como tú has dicho, claro que el lenguaje es sencillo y es facilísimo de entender y de captar todo, pero nos enseñas un montón de cosas, pasas en esos capítulos por esas cosas y nos vas dando unas lecciones sencillas pero magistrales. Y que hayas hecho ese entramado. Sí, a ver, la base, claro, en gran parte la base es, bueno, me imagino que la mayoría de vosotros os identificaréis al leerlo porque todos tendréis pueblo, eso es lo primero. Entonces, claro, el que tiene pueblo lo va a leer.